Hoy en Revista Cero tenemos que hablar del presupuesto que ha presentado la Intendencia de Maldonado en la Junta Departamental. Para esto he convocado a dos experientes ediles de la Junta Departamental de Maldonado, Leonardo Tato Delgado por el Frente Amplio y Adolfo Varela del Partido Nacional. ¿Qué es el presupuesto departamental? Son los números, son las cifras, es el dinero, son los proyectos, las obras, las inversiones que plantea hacer en lo que resta del gobierno departamental la intendencia encabezada por el ingeniero Enrique Antía. Adolfo Varela, ¿qué le parece lo que ha visto hasta ahora? Porque sé que ustedes han tomado contacto hace pocos días con el presupuesto. Bueno, bien decías, el presupuesto quinquenal es la hoja de ruta de lo que va a ser un gobierno durante el periodo que le toca administrar el departamento. Tiene en esta nueva oportunidad, si pensamos que la oportunidad anterior fue el periodo pasado, la diferencia es que por primera vez se puede elaborar un presupuesto con una solución a la situación, a la deuda estructural de la Intendencia ya aprobada por el fideicomiso que aprobó la Junta Parlamentaria, los fideicomisos que aprobaron, que eso le permite tener otro margen de manejo. ¿Se acuerdan? Hace 5 años hablábamos de un presupuesto plan A, un presupuesto plan B, si se tenía algún tipo de financiación como el que se tiene hoy. Esto permite manejar distintos los números en una situación económica, social, producto de la pandemia distinta a la de hace 5 años, y que tiene, por lo pronto lo estamos empezando a leer, tiene articulados, 105 artículos, tiene todo lo que se plantea hacer y gastar, una regla fiscal, una política para llevar adelante y evitar que se vuelva a endeudar la intendencia y que se vuelva a ejecutar mal los recursos como pasó durante la historia de la Intendencia de Maldonado, por lo menos en los últimos 20, 25 años. Y yo, a juicio personal, creo que hay que ir al detalle. Esta es la oportunidad que tiene el Partido Nacional, yo lo he dicho varias veces, de no tener excusas, de poder hacer por el fideicomiso, por la mayoría que tiene la Junta Departamental, y porque la cobertura territorial por los gobiernos municipales que tenemos. Entonces, creo que ahí va a estar el detalle y lo que tenemos que estudiar de fondo, y que ahora, entre poco, en la Comisión de Presupuesto empezamos a recibir a través de Zoom, pero lo vamos a recibir a los municipios para hablar de las propuestas que hizo el Ejecutivo en su proyecto y de las necesidades de los municipios. Delgado, ¿qué ha visto hasta ahora? ¿Qué le ha parecido? ¿Colma sus expectativas? ¿Qué opinión le merece? Sí, a ver, lo comenzamos a analizar. Hay varias cosas ahí. Una a partir de la base, nosotros veníamos discutiendo en todos estos días lo que tenía que ver el informe del Tribunal de Cuentas que se presentó hace unos días en relación con la rendición de cuentas del año 2019. No se puede discutir un presupuesto quinquenal separado de las rendiciones de cuentas, porque como decía Adolfo Varela, el tema del endeudamiento del gobierno departamental, lo que quedó reflejado en esa rendición de cuentas que se presentó en los últimos días es que así como el gobierno, el intendente Antía, sus directores, digamos, el director Luis Eduardo Pereira planteaba de que el año 2019 había cerrado con un superávit de 90 millones de pesos, perdón, quedó demostrado en el informe del Tribunal de Cuentas del otro día que fue todo lo contrario. Y hay una corrección allí del Tribunal de Cuentas donde dice no culminó con un superávit de 90 millones, sino todo lo contrario. Hubo 92 millones casi de pesos de déficit en el año 2019. Y esto acumula lo que tiene que ver con el endeudamiento global de la Intendencia de Maldonado. Estamos hablando que se contrató en su momento el economista Isaac Alfi para que asesorara al gobierno departamental, para que reestructurara lo que tenía que ver con la deuda. Lo decía Luis Eduardo Pereira hace unos días, que había tenido un resultado positivo en eso, el actual director del OPP, porque había equilibrado los números de la Intendencia, y lo que queda reflejado es que pasamos de un déficit acumulado de 1.450 millones a un déficit de 3.645 millones de pesos, ¿verdad? Eso es algo importante para tratar también, y tiene que ver porque va en la línea justamente con lo que tiene que ver la discusión presupuestal. Una discusión presupuestal que sin duda va a tener muchos puntos, analizar allí lo que va a ser la inversión, que la inversión, por lo que hemos visto en los primeros números, no son y no colman las expectativas que se venía planteando por parte del Frente Amplio, donde creemos que falta inversión en algunos territorios, en algunos barrios del departamento de Maldonado. Nosotros veníamos con una proyección desde el año 2015 que dejamos el gobierno, de llevar obras de infraestructura en determinados barrios de la ciudad de Maldonado, por ejemplo, lo que tenía que ver con polideportivo, piscina en Maldonado Nuevo,
teatro en Cerro Pelado, para culminar la etapa de las nuevas centralidades, ¿verdad? Todo aquel proceso que se había llevado adelante por parte de las direcciones de deporte y de cultura de la Intendencia, vemos que eso no se refleja en la realidad, y a su vez vemos justamente que hay puntos que quedan en vigencia de lo que es el presupuesto anterior. Por ejemplo, el artículo 30, lo que tiene que ver con ese ingreso a dedo a la función pública por parte del intendente departamental, ¿verdad? De tener el 30% de cada llamado, de meter gente a dedo a la intendencia, no se deroga, sigue vigente. Eso es algo que nos preocupa porque era uno de los planteos que nosotros veníamos realizando una y otra vez, que ingresaba muchísima gente por la ventana, designada de forma directa por el intendente. Ahora se crean 8 nuevos cargos de confianza, ¿verdad? Por un sueldo de 180.000 pesos, con la situación que se está viviendo a nivel nacional y a nivel departamental. Estamos hablando que se crean nuevos cargos de confianza en una situación de emergencia social, económica y sanitaria. Y el gobierno departamental, las señales que dan son contradictorias. Por un lado, se plantea que hay que trabajar fuertemente desde el punto de vista social, incorporar a aquellos sectores de la población que quedaron por el camino y que están quedando por el camino, y por otro se crean nuevos cargos de confianza, se aumenta el salario, y eso es algo que nosotros vemos que hay que trabajar fuertemente de nuestra bancada en particular para dar esa discusión y dar esa pelea, ¿verdad? A la hora que se discuta el presupuesto. Nosotros recién estamos empezando a trabajar sobre el presupuesto, los distintos sectores del Frente Amplio están comenzando a elaborar distintas propuestas y analizarlo, y en los próximos días vamos a tener algo más afinado sobre el tema. Varela, al intendente Antía, según las versiones que yo tengo de su entorno, es que le preocupa la parte social, la parte de inversiones. Hay obras interesantes, de importancia para algunos municipios en particular. Hablo de Piriápolis y de la ciudad de San Carlos. También por ahí hay una serie de expectativas sobre lo que pueda pasar con la parte social a nivel departamental. ¿Qué opinión le merece a usted, Varela, lo que hay en el presupuesto departamental al respecto? Creo que lo que está planteado es evidente que no va a ser el presupuesto final. Va a haber algo que va a salir de la Comisión de Presupuesto de la Junta, que a raíz del trabajo que vamos a hacer todos los partidos con los municipios, probablemente tenga algunos cambios. Creo que la oportunidad y la necesidad existe, es imperiosa, de apuntar a políticas sociales, de inversión en eso. En esta nueva realidad, yo recién escuchaba al Tato que hablaba de las perspectivas que tenía el Frente Amplio antes con respecto a la inversión, inclusive social, y de obras en territorios por parte de la Intendencia. Y si uno lo habla en fechas, estamos en una realidad totalmente distinta, ¿no? Lo que se podía haber planificado hace 6 años, o haber pensado, inclusive hace 3 años o 2 años, hoy cambia totalmente. La Intendencia está haciendo inversión social importante. El ejemplo más grande que puede haber, aparte de lo que puede ser la colaboración directa de recursos económicos a distintos sectores sociales del departamento, es lo que está pasando con los jornales solidarios, y ese ejemplo que tomó el gobierno nacional. A nivel departamental se hace. Yo creo que todo dinero que gasta la Intendencia en el departamento no es un gasto en sí, sino que es una inversión, porque sea por sueldos, sea por obras y demás, vuelve a la sociedad, y es el principal motor que tenemos hoy. Antes era uno de los principales que tenía el departamento, o una de las principales empresas, como decía en un momento, y la realidad indica que hoy el departamento está viviendo una inmensa mayoría por recursos que mueve la Intendencia. Y ahí es donde tenemos que apuntar más, bien decía, de Piriápolis y San Carlos. Yo creo que la atención más grande en esa localidad va a estar puesta en lo que haga el Partido Nacional ahí, porque seguimos a esos municipios y porque tenemos, como decía al principio, todas la oportunidad o la chance que nos da la mayoría de la Junta y la voluntad del gobierno para actuar sin excusas. Entonces, el trabajo que puede haber de lo planteado en el presupuesto quinquenal a lo que pueden llegar a plantear los partidos y los municipios en las próximas semanas en la Comisión de Presupuesto, yo creo que van a ser una marca y van a cambiar un poco lo proyectado en principio por el gobierno gubernamental. Usted hablaba, Varela, de la importancia de las obras para San Carlos y Piriápolis, que no digo que esté mal, no estoy haciendo ningún tipo de valoración, pero teniendo en cuenta la importancia, la cantidad de gente que vive actualmente en la capital departamental, lo que puede llegar a pasar en cuanto a densidad poblacional en el correr de estos próximos años, ¿no faltaron más obras en la ciudad? Bueno, yo creo que Maldonado, me acuerdo cuando habíamos modificado la ordenanza de la construcción en el departamento, en la ciudad de Maldonado, porque se quería evitar al gobierno del frente el crecimiento de
el crecimiento de la mancha urbana, porque se preveía, y hoy se prevé, por ejemplo, el presupuesto quinquenal prevé un aumento de la población de 240 a 340.000 personas en los próximos años. Entonces, esa concentración de gente, ¿dónde va a estar en ese metodología? Probablemente en lo que corresponde al territorio del municipio de Maldonado. Necesita obra, necesita mucha obra, por supuesto que sí. Obra de infraestructura, inversión social, tenemos una cuestión problemática importante en lo que es el tema de asentamientos y demás, y en estos años pasados pudo haber sido mejor, por supuesto que sí. Recuerdo lo que decía al principio, teníamos un presupuesto plan A, un presupuesto plan B al principio del periodo. No tuvimos la solución del fideicomiso para terminar con este problema que venía de años arrastrado de la deuda, hubo que ejecutar otro tipo de presupuesto quinquenal, que por suerte va a ser distinto en esta oportunidad. Delgado, lo que usted ha visto en cuanto a la inversión en lo social, ¿lo conforma? Porque desde el Frente Amplio se ha insistido mucho con invertir en políticas sociales. ¿Qué le parece este documento o lo que ha podido leer en estas últimas horas sobre este tema al respecto de este asunto? A ver, se ha planteado una y otra vez, nosotros lo planteábamos ya por el mes de enero de la bancada del Frente Amplio, que había que crear nuevamente o prorrogar lo que era el fondo COVID, algo que se planteó a finalizar el periodo pasado, digamos, porque la situación que se estaba viviendo lo ameritaba, ¿verdad? Nosotros, cuando lo planteábamos en enero, decíamos, la temporada fracasó por toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial y a nivel nacional, entonces, por lo tanto, hay que extender el fondo, porque va a haber mucha gente que va a quedar desocupada, va a haber situaciones que va a haber que atender y que si no se atiende y el Estado no está presente, es muy difícil de que esa gente se sostenga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los días vemos que cierran comercio, que los pequeños comercios están cerrando y bajando sus persianas, que la gente y la población está quedando sin trabajo, que la población está quedando en el seguro de paro total o en el seguro de paro especial, que muchos comercios no van a volver a abrir sus puertas después de que pasen esta crisis. Entonces, eso es lo que nosotros decíamos que había que atender. Y lo que nos encontramos era con una y otra vez respuesta. En primer lugar, se decía que después de aprobado el fideicomiso, se iba a prorrogar el fondo COVID. El fideicomiso se aprobó, el fondo COVID sigue esperando. Después se planteaba que en el presupuesto quinquenal iba a estar incorporado el fondo COVID. Lo que queda claro es que en este presupuesto quinquenal no figura lo del fondo COVID y eso es lo que a nosotros nos preocupa y por eso decíamos que tiene que atenderse la situación que se está viviendo, la situación de emergencia muy compleja, la situación social que vive el departamento. Hay que atender a sectores de la población que sin duda requieren una atención especial. Y eso es lo que nos preocupa, lo decíamos el otro día. Cuando hablábamos de esto que decía yo, cuando comenzaba el tema del déficit acumulado, el tema de la contratación de Ixacalfi, que se fueron millones y millones de pesos, estamos hablando que cuanto más déficit hay y más contratación de algunos amigos del gobierno, como lo decíamos en el periodo pasado hay, es menos presupuesto para volcarlo a políticas sociales, política cultural y política deportiva. Cuando hay mayor déficit hay menos jornales solidarios, y lo decíamos también. A ver, cuando nosotros planteábamos ahora de nuestro sector que el gobierno departamental debía llegar a unos 2.000 jornales solidarios en el departamento de Maldonado, era porque entendemos que la situación es sumamente necesaria y que hay que atender ese planteo. ¿Por qué? Porque no basta con los 800 jornales solidarios que dispuso el gobierno nacional. Tampoco basta con que el gobierno departamental ponga 500 jornales más, sino que creemos que hay que llegar a 2.000 jornales solidarios porque en el fondo COVID se pudo llegar a los 1.300. Y todos sabemos la cantidad de gente que se anotó para poder tener esa changa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos fundamental eso. Y por eso lo hablábamos, las políticas sociales, las políticas culturales, deportivas en los diferentes territorios, pero la política de obra de infraestructura también. ¿Por qué? Porque no podemos dejar en manos de los privados que se generen los puestos de trabajo. No podemos generar en manos de las excepciones, como lo ha hecho el gobierno departamental, y sabemos que fracasó en el periodo anterior, con más de 30, de 40 excepciones que se aprobaron y todos sabemos lo que sucedió. ¿Verdad? Ahí tenemos lo que fue el Walter Center, ahí tenemos lo que fue el San Rafael, que se generó expectativa de generar puestos de trabajo miles y miles y la población quedó esperando. Entonces, lo que vemos en esto y las señales que se dio del gobierno, que nuevamente se hace hincapié en marcar de que los puestos de trabajo se van a generar a través de los privados, ¿verdad? A través de las excepciones, a través de la inversión privada y creemos que la obra pública tiene que estar en la tapa, ¿verdad?, de este presupuesto para que se distribuyan los recursos como tiene que ser.
Les consulto a los dos, ustedes son de los ediles más destacados que hay en la Junta Departamental. Este no es el primer presupuesto que ustedes tienen en su poder para analizar, para tratar. Y saben, evidentemente, que esto hay un componente político. Es probablemente el último mandato del ingeniero Enrique Antía. Casualmente, en dos bastiones del Frente Amplio, Piriápolis y San Carlos, es donde se proyecta una mayor cantidad de obras importantes, también de recursos. ¿Qué lectura política se le tiene que dar a estas obras? ¿Cuál es el interés que puede existir detrás de los proyectos sociales, culturales, deportivos, como lo resaltaba usted, Delgado? ¿Qué hay de político en todo esto y cómo se hace para, bueno, transitar por ese lugar y equilibrar, ¿verdad, Varela? Lo político con lo socialmente necesario. ¿Qué piensa usted, Adolfo? Bueno, a ver, es verdad que es el segundo mandato consecutivo de Antía, en realidad el tercero de él, pero el segundo que no le permite ser reelecto dentro de las próximas elecciones. Yo creo que ya él de por sí ha hecho historia en el Partido Nacional y en Maldonado, una elección histórica para el partido y para su persona, que también hace que su gestión sea distinta, porque ella le había dicho el Partido Nacional y él a la cabeza el periodo pasado que no iba a ser un gobierno de grandes obras faraónicas. No se están levantando edificios municipales, construcciones públicas de gran tamaño, sino que se apuntó a otra cosa. Tenemos gente trabajando en la calle, limpiando la ciudad, modernizándola, acondicionándola. Hay inversión en políticas sociales, hay mucho trabajo en la generación de inversión privada. Y si uno compara, yo creo que, por ejemplo, y sirve justamente este caso, tenemos un centro de convenciones muy grande, muy lindo, que hoy es inutilizable. Fue una obra faraónica. Como si tenemos un campus, que hoy no podemos usarlo. Pero este nuevo periodo lo que va a hacer es transformar al departamento apuntando, recién escuchaba cuando decía Tato sobre las excepciones que ven la inversión privada, que no funcionaron, no sirvieron. Bueno, no sirvieron en este periodo. ¿Por qué? Porque venimos con una situación económica, no de la intendencia, generalizada, importante, más ahora con esta cuestión del coronavirus, pero antes sirvieron las excepciones que dio el Frente Amplio, sirvió la ley de incentivo de la inversión nacional, que se utilizó ahora también para tener esas inversiones. No depende directamente de los gobiernos departamentales. Yo creo que la voluntad de este gobierno del Partido Nacional, la voluntad del ingeniero Enrique Antía a la cabeza, es justamente devolver un departamento que sea más justo, con inversión social más grande, con mayor capacidad para recepcionar inversores de primer nivel. Ahora, hace poco votamos, recién se nombraba el World Trade Center. El World Trade Center se viene con una zona franca, va a cambiar lo que es Punta del Este que conocemos nosotros. Se viene el momento, y lo vimos en esta situación, por ejemplo, con los países vecinos, las empresas que se quieren venir acá. Los gobiernos departamentales pueden hacer mucha cosa, no pueden hacer todo, eso depende mucho de lo nacional, pero parte de eso está acá. Pensar en ese departamento que tiene que ir avanzando en función de la situación económica, en función de la situación que se viene trayendo de antes, que se pudo solucionar ahora, pues hay una realidad. Podemos pedir que se invierta mucha cosa, pero tenemos que dar también la mano a la hora de solucionar algunas cosas. Nosotros no tuvimos acompañamiento del periodo pasado y en la solución con el fideicomiso. Eso lo que nos hizo es, bueno, tuvimos que arreglar solos, por suerte tuvimos la mayoría. Si no nos da la mano, yo le dije la noche que se votó el fideicomiso, si no nos da la mano para aprobar el fideicomiso y solucionar la deuda estructural, después cuando se venga a pedir, cuando se venga a exigir, es más difícil. Bueno, en este caso tenemos esas soluciones y el próximo departamento que se le va a entregar al próximo intendente, creo que va a ser con números arreglados, con una situación de la intendencia arreglada. Hay que tener en cuenta algo, porque parece que pasó mucho tiempo, pero el fideicomiso todavía no se hizo efectivo. Es este mes que viene. ¿Por qué? Porque cualquier fideicomiso simple lleva 4 meses la instrumentación, la estructuración del fideicomiso. Después está el tema de los bonos y más recién, el mes que viene, y ahí recién empieza a notarse el fideicomiso que estamos teniendo, y ahí recién con el presupuesto aprobado a nivel departamental se va a empezar a ver el nuevo cambio, el nuevo Maldonado que se viene en esta situación. Entonces, yo creo que es importante
que se trabaje en esto, que se aporten ideas, pero también cuando hay necesidad de la mano del otro para buscar una solución, también que se aporte esa mano. Le, le significaría, y en ese caso, ¿qué para el Partido Nacional que el Frente Amplio, bueno, también vote este presupuesto? Las mayorías, el gobierno departamental lo tiene en la Junta, ¿no? Sí, yo soy de la idea de que siempre las mayorías hay que construirlas tema a tema. Por más que se tengan, yo soy contrario a un partido nacional, como lo fue a otros partidos cuando tenían otras mayorías, de que no se quiera tener en cuenta al otro por más que uno tenga una mayoría determinada. Yo creo que hay que escucharlo, creo que hay que, muchas veces enriquece su propuesta. Nosotros lo hicimos estando del otro lado, y yo creo que es una oportunidad importante esta que tenemos de demostrar esta grandeza política. Si teniendo la mayoría que tenemos, podemos escuchar, recibir e incorporar ideas de otros partidos que no la tienen, siempre que nos acompañen con el voto, porque eso también está en eso. Lo ideal sería, como lo dije con el fideicomiso, tratar de aprobarlo con unanimidad, no con la mayoría puntual del partido. Delgado, este fue el presupuesto político de Antía, el que acaba de presentar, ¿o usted cree que en realidad este es lo mejor que podía hacer la Intendencia en cuanto a sugerir lo que estará pasando en los próximos años? A ver, yo creo varias apreciaciones antes, ¿verdad? En base a lo que decía Adolfo recién. A ver, nosotros no podemos plantear de que el tema que las excepciones que se tenían planificada construir en el periodo pasado no se construyeron por la pandemia. Estamos hablando que el Walter Center se había aprobado hace más de 3 años. Estamos hablando que el San Rafael también. Entonces, y la pandemia se desató en marzo del año pasado. No se puede atribuir que todo sucedió en consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Si lo que nosotros planteábamos justamente era que no eran propuestas serias, que había especulación inmobiliaria, y no se puede plantear tampoco y confundir con lo que se venía planteando cuando decía de las excepciones del gobierno nuestro. Las excepciones del gobierno nuestro lo tenemos anotado justamente y tenemos detallado 22 excepciones que fueron mínimas en metros de terreno o metros de frente o retiros que le faltaban, pero no estamos hablando de las excepciones en altura como se ha planteado ahora. Nosotros lo que planificamos que era, vamos por los cambios de normativa. ¿Por qué? Porque que todos los inversores tengan los mismos derechos. No que tenga el derecho Josecito porque viene y consulta al Ejecutivo Departamental si lo puede hacer, y viene Menganito de al lado y no lo puede hacer porque fue una excepción, sino que todos tengan la misma regla de juego. Y cuando se habla de cambio de normativa, no se puede plantear que las normativas quedan de por vida, sino que las normativas se pueden modificar. Pues el otro día un edil decía que nosotros habíamos modificado ordenanzas de la construcción y quedaron ahí, y no se había construido nada, pero tienen los votos, se puede modificar y se puede volver a la normativa anterior. Eso por un lado, que además pagaban retorno por mayor valor, ¿verdad? Ese fondo que se volcaba a política de infraestructura para vivienda de interés social. Estamos hablando que dejamos más de 5 millones de dólares en caja, que fue mucho de esos recursos que se utilizó por parte del gobierno departamental para expropiar tierra del sector de los eucaliptos, que estaba en un sector privado, que en su momento se había utilizado para expropiar la tierra del Kennedy. Se utilizó por parte del gobierno actual esos recursos que había dejado el gobierno departamental. Lo del tema del centro de convenciones, todos sabemos que cuando se construyen ese tipo de obras que va a cambiar el departamento de Maldonado y se va a incorporar un turismo distinto para los próximos años, si no se genera desarrollo, si no se genera desde ahí y fomentar políticas que permitan atraer ese tipo de turismo, es muy difícil que se concrete. Y es por eso que desde allí se trabajaba fuertemente con la Dirección de Turismo y con los privados en su momento para lograr traer ese turismo distinto, que es en muchos casos de baja temporada, que el gobierno departamental dejó por el camino apenas asumir. A ver, lo decía el exdirector de turismo en el quinquenio anterior, el señor Borsari. No tengo presupuesto en la dirección de turismo, es muy difícil que pueda concretar alguno de los planteos que yo quería hacer. Y eso fue la realidad que pasó. Ahora, cuando nosotros hablamos que los recursos se vuelcan a otros sectores, que son los que nosotros creemos que es donde no se tienen que volcar, y estos sectores sí son los que se tienen que atender, es que hablamos que hay un presupuesto, pasó en el quinquenio anterior y en este presupuesto, que no se visualiza lo que necesita el departamento de Maldonado. Y no solo que, no lo, que lo que necesita ahora,
en época de pandemia, con la situación social y económica que se está viviendo, sino lo que necesita a largo plazo, ¿verdad? Para transformar lo que es el desarrollo turístico, el desarrollo del departamento que todos necesitamos. En ese sentido, yo como decía hoy, ¿qué necesidad tiene el gobierno departamental hoy por hoy de crear 8 nuevos cargos de confianza con sueldo de 180.000 pesos mensuales con la situación que se está viviendo? Absolutamente ninguna. No es necesario. ¿Por qué? Porque los directores generales ya están, porque los subdirectores ya están, porque los grados C10 ya están, los 9C también están. Entonces, ¿para qué generar un nuevo cargo de confianza que va a estar por encima de esos subdirectores, incluso por lo que se visualiza en el presupuesto quinquenal? ¿Por qué no eliminar ese número que, el artículo 30, que permite el ingreso a la función pública a dedo en cada llamado? ¿Por qué? Porque el intendente quiere seguir metiendo gente a la intendencia y es algo que a nosotros nos preocupa. Cuando nosotros hablábamos, y cuando tú decías, Fabián, de los recursos en San Carlos y en Piriápolis, todos sabemos lo que sucedió en el quinquenio anterior, todos sabemos cómo se ninguneó al municipio de San Carlos, cómo se ninguneó el municipio de Piriápolis, y lo que sucedió en el presupuesto anterior, incluso aquellos municipios donde los alcaldes no eran del sector del intendente, ¿verdad? Se trabajó allí, nosotros fuimos a las rendiciones de cuentas del municipio de Garzón en su momento, donde una de las cosas que destacaba Suárez era lo que podemos asegurar que en los gobiernos del Frente Amplio, principalmente en el segundo periodo del Frente Amplio, cuando ya estaban los municipios constituidos, los recursos vinieron. Se discutió con el municipio cómo se distribuían los recursos. Esa misma suerte no la tuvimos en este quinquenio, y no lo decíamos nosotros, lo decían los propios alcaldes del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque allí se trabajó fuertemente el proceso de descentralización, donde se discutía con los municipios, donde se discutían las prioridades y dónde se iban a volcar los recursos. Con errores, por supuesto que con errores, pero con un proceso de descentralización que permitía que todo el territorio estuviera contemplado. Y es ahí que no lo decía solo el alcalde de Garzón, sino que el alcalde de Aiguá también lo manifestaba, el alcalde de Siganda, donde manifestaban que los recursos habían ido a cada territorio y que se habían hecho las obras en tiempo y forma. Eso no sucedió en el quinquenio anterior, pero no sucedió no solo con los alcaldes del Frente Amplio, ¿verdad? Que lo que se le hizo a los alcaldes del Frente Amplio fue temerario, porque se le recortó el presupuesto, se le ninguneó los recursos, si se pedían 200 luminarias, se le mandaban 5 luminarias, y eso fue lo que sucedió durante los 5 años. Cuando el intendente, ya en su momento, Bentancur, recorrió los municipios cuando asumió en la transición, cuando el intendente Antía había renunciado, justamente decían, él lo decía con los concejales del Partido Nacional y del Frente Amplio en su momento, ustedes saben cómo es el hombre, que le gusta concentrar los recursos y las obras. Y eso no lo decíamos nosotros tampoco, lo decía el propio intendente en su momento, Bentancur. Entonces, ese proceso que nosotros creemos que es fundamental en la distribución de los recursos, en las obras de infraestructura, de políticas sociales y culturales que se vuelquen en los distintos barrios y territorios del departamento, son las que nosotros no vemos visualizadas en este presupuesto nuevamente. ¿Por qué? Porque se vuelve a concentrar los recursos y eso es lo que nosotros tememos que vuelva a suceder. Varela, le pregunto para finalizar, ¿cómo sigue esta discusión? Bueno, ahora tenemos en esta instancia, cambia un poco las reuniones de la Comisión de Presupuesto que van a empezar, van a ser ahora por Zoom. Tenemos toda una instancia, una agenda armada para recibir a los municipios, a DEOM, a las partes involucradas en el presupuesto, y de esa forma escuchar sus planteos, ver lo que está proyectado por el Ejecutivo, y en función de eso avanzar. Tenemos un plazo ahí más o menos, nos fijamos tratar de sacarlo en 45 o 50 días, probablemente no se dé, pero es la idea, recibir a todos. Ahora esta herramienta nos permite recibir más gente y dedicar un poco más de tiempo, sin riesgo del tema del coronavirus, y cuando esté pronto bajarlo al plenario. Yo creo que capaz que nos lleve un poquito más de 45 días, pero ese es el camino. Municipios, AEOM y algunas cosas más. Ejecutivo, obviamente. Varela, gracias por atenderme, fue muy amable. A las órdenes. Gracias, Delgado, un gusto. No, gracias y estamos a las órdenes, como siempre.